foto para mandarla a su mamá. Sí, sí, sí. ¿Usted le dijo el programa? Sí, yo le dije, entonces me dijo que le enviara. ¿Ya la envió? No, ¿cómo lo? Buenas noches. ¿Cómo están? Que lo griten. Ya, Buenas noches. Pero yo hablo duro. Buenas noches. ¿Cómo están, niñas? Hola, hola. Aquí compartiendo el programa. Me siento como... Bueno, ¿Cómo ha súper pasado? contentas con este nuevo set. No nos vemos, pero creo que está... Ah, vean. ¿Cómo se sienten? Mire qué precioso. Yo me Me siento siento ya compartir. transportada, mejor dicho. Psicología. Súper genial. Por favor, niñas, tanto que dicen de mí que yo comienzo a compartir. A ver, Ya, buenas ya, noches, ya. Aleja, Lili. Hola. ¿Quién nos va a presentar a Hola. nuestro invitado Yo lo especial? presento. Bueno, esta noche a nuestros viewers tenemos un gran amigo, es Juan Pablo Mayorga, él es psicólogo deportivo y viene a hablarnos de ese mundo de la psicología del deporte. Y hoy estamos desde París. Y ¿Cómo le tenemos, parece? tenemos Ya, es que de verdad que hemos mejorado. Hoy Gracias desde a todas las llamadas de ustedes pudimos viajar y a presentar aquí desde París. Hoy desde París Ah, que hay que mirar y acá. desde cualquier parte del mundo. Ah, ya la. Ay, ay, ok, un esto besito, a un nuestros abrazo. viewers es que estamos estrenando, entonces todavía no nos ubicamos en cámaras y video. Como qué pena, yo no sé a dónde mirar, por favor. Bueno, un saludito a Angie, a Lilian Mateus que se conecta a esta hora, a Adriana también un besito, gracias por estar sintonizados ahorita y voy a comenzar a compartir entonces con mis contactos, les pido excusa y les dejo todos suyos con el doctor Juan Pablo. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, cuéntenos de qué se trata, qué es la psicología deportiva a propósito del Mundial, a propósito del Tour de Francia y bueno, de todos estos juegos y de todos esos deportistas de gran élite pues que se preparan para esos grandes torneos. ¿Qué es la psicología deportiva? Bueno, Liliana, primero que todo, buenas noches a todos los que están conectados a esta hora. Gracias por la invitación, gracias por el espacio para venir a compartir un poco de qué es este mundo de la psicología deportiva, porque pues es un área muy nueva, es algo que hasta ahora está tomando fuerza. Ya siguen trabajando hace algunos años, pero hasta ahora los resultados se están viendo y hasta ahora se está viendo la importancia también del área en sí en cualquier deporte. No es solo para fútbol, no es solo porque pues ahorita el deporte rey o lo que en esta época mundial se está viendo es que el fútbol es el que está mandando en ese momento. Pero como ustedes decían, también está el Tour de Francia, Colombia quedó campeón en patinaje, tenemos también, exacto, Se vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, exacto. En Y pues, Barranquilla del Alma. exacto. Un saludo para toda mi gente de Vamos a ir Barranquilla. a cubrir. Ya quisiéramos. Bueno, entonces les sigo contando. Obviamente cuando a uno le hablan de psicólogo, pues uno normalmente a la persona de común uno dice, yo no estoy loco, yo no tengo problemas, o son cosas malas lo que se refiere siempre al psicólogo, ¿cierto? Sí. En el caso de la psicología deportiva, pues no es indiferente con los deportistas también. A un deportista le dicen vaya al psicólogo y una vez ellos son un poco más reacios a ir a trabajar con el psicólogo porque creen que uno les va a decir que están enfermos o que hay Que problemas. no pueden de pronto su Ejercer. deporte, que no es lo suyo, que mejor se dedique a otra Exacto. cosa. O no. Entonces ahí es donde uno como psicólogo del deporte les enseña a ellos a que la psicología deportiva tiene el énfasis de explotar lo mejor que tienen los deportistas. Cada uno tiene su habilidad y cada uno es bueno en su deporte, entonces ahí es donde uno les insiste a ellos de buscar cuáles habilidades son las que tienen y cómo las podemos potenciar al máximo, ¿cierto? Porque pues también cabe resaltar que no es solo deportistas de alto rendimiento, también son niños que están iniciando. Entonces cuando yo por lo general trabajo en consulta individual con deportistas, lo primero que hago es trabajar también con los papás. Entonces a ellos también les dejo claro que no es que, un ejemplo, si voy a trabajar con un niño futbolista, yo no le prometo al papá que lo va a convertir ni en Messi ni en Cristiano Ronaldo, no. Yo simplemente voy a sacar lo mejor que tiene ese niño, ¿cierto? Con sus habilidades y también con sus limitaciones. Porque también obviamente el tema de los papás en la iniciación es un ¿Muchas poco... expectativas? Exacto, es un poco complicado con ellos porque ellos llegan o a motivar o a bloquear al niño. O sea que hay que Entonces, trabajar primero a los papás. Exacto, ellos son parte fundamental de ese proceso. De hecho, hay muchos deportistas a nivel mundial famosos que ellos con sus papás tuvieron problemas porque también ellos no ayudaron a que ese deportista de pronto potenciara de buena manera sus habilidades.
fueron profesionales, pero de pronto ellos mismos dicen que si el papá hubiese sido un poco más asertivo en ese caso, pues ellos hubieran podido dar un poquito más. Entonces siempre es bueno incluir a los papás dentro de ese proceso Juan Pablo, ya hay una pregunta súper interesante para ti de Julián Andrés Casallas. Un saludo para Julián. Dice, de Bogotá. Gracias, Julián, por estar con nosotros en Citacones el día de hoy. Y dice que pues nos felicita por el programa tan genial y te pregunta sobre qué piensas del trabajo de presión y fallos en acciones reales de juego en factores exógenos y endógenos. Qué lindas nos vemos, noticias. Un abrazo. Jennifer Itola. Tan linda. Sí. Para Diana Ortiz, que se conecta desde los Estados Unidos, también un saludo muy especial. Bueno, siempre es un poquito complicado entrenar esos tipos de situaciones porque muchas veces uno quisiera entrenar bajo acción real de juego, ¿cierto? Sí. Pero en los entrenamientos es un poquito complicado porque obviamente en el deporte una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la competencia. En el entrenamiento del deportista se siente muy cómodo porque no tiene la presión de un público, sí, no tiene la... Es decir, un entrenamiento le puede ir súper mejor a un partido. Exacto, y por eso es que muchos entrenadores dicen, ¿por qué lo que hacen en el entrenamiento no lo hacen en la competencia? No se ve reflejado. Exacto, entonces porque ellos dicen... Son factores y ahí desde la psicología entonces uno les enseña también a los deportistas. Hay factores internos, factores externos, hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, entonces, ¿qué se puede controlar? ¿qué se puede controlar el deportista? Entonces lo que él hace, sus habilidades, la forma, en el caso pongamos un ejemplo del fútbol, entonces la forma como él patea el balón, cómo lo recepciona, su forma de ubicarse en la cancha, su forma de desarrollar su habilidad y qué no puede controlar. El árbitro, que muchas veces es lo que nos pasa, influye mucho, que no puede controlar el clima también influye, si van a jugar a altura, claro. si van a jugar en un sí, clima cálido. La persona exacto. bajo ciertas circunstancias no es igual. Exacto, que también no puede controlar el rival, lo que hace el rival, claro. si es un rival tramposo, si es un rival o que considera que es más bueno que él o que es inferior a él, entonces eso tampoco lo puede controlar. Que no puede controlar las decisiones del entrenador también, de que si de pronto va a hacer un cambio, pues el jugador tiene que aceptar que tiene que salir. Porque, por ejemplo, en el caso del fútbol yo veía... Oye, en ese mundo sí, yo pensé que solamente iba a ir en Antes de eso, yo quería preguntarte, ¿la psicología deportiva es una rama de la psicología general o tú eres psicólogo, yo soy psicólogo, base, sí, y luego yo, te especializas sí, les voy a contar cómo es el camino para llegar. Vale. Sí, porque eso está muy interesante. Bueno, y saludamos a Cristian, que dice que quiere ser tan espectacular. Ay, a doctor Maricela, Cristian, besos, no lo hemos visto. y a Diana Sí, a la Ortiz. tía. Oigan, no se les olvide dar compartir ahí Ay, viendo sí, el programa, sí. por favor, compártanlo en su Facebook para que más opciones, para que más personas nos puedan ver a través de sus redes. Y a Carlos Andrés Ortiz, fiel seguidor de Cintacones, por favor. un abrazo. Toca invitar a Carlos un día porque Sí. yo creo que es nuestro máximo Nuestro seguidor. más viewer más fiel. Más Más fiel, fiel. más fiel. Bueno, entonces cuéntanos cómo es el camino para llegar a donde estás Bueno. y en dónde has trabajado, que es importante Sí. saber. Listo. Bueno, yo soy psicólogo de profesión, pues hice mis 5 años de psicología general, salí como psicólogo. De ahí hice 1 año y medio de especialización en psicología deportiva, se llama psicología del deporte y el ejercicio, porque uno no solo trabaja con deportistas, sino también personas del común, como somos todos, Qué bien. el que decide hacer ejercicio. O sea, yo que tengo mis problemas con el gimnasio, tengo que ir a un psicólogo. Ahí uno puede ayudar. Sí, y uno- Claro, interesante. ¿Por qué yo no voy? entonces ahí hice mi especialización en Bogotá y ahorita estoy haciendo un máster a distancia con la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte y ya estoy a punto de terminarlo. Uy, qué Entonces, Genial, o sea, para que especialistas Ese dato no me lo habían dicho. no, todavía está desactualizada. Entonces ahí voy y pues he tenido la fortuna, digo yo, de trabajar con niños desde los 4 años hasta futbolistas profesionales. Estuve 5 años con una escuela de fútbol, después 4 años y medio con un equipo de fútbol profesional y ahorita estoy con el Instituto de la Recreación del Deporte del Meta. Ah, no, Uy, sí, súper sí. genial. Y ahí pues he tenido la oportunidad de trabajar con todos los deportes, judo, karate, boxeo, mejor dicho, he conocido deportes que no sabía que existían. De verdad, ¿como cuáles? Por ejemplo, los deportes de discapacidad visual, física, hay uno que se llama Goalball, que es son 3 personas que tienen discapacidad visual y ellos están tirados en el suelo y juegan con una pelota. Entonces obviamente pues la pregunta es ¿cómo es la pelota? La pelota tiene un sonajero.
es un sonajero. Uy, genial. Entonces ellos tienen que evitar el gol, ¿sí? Sí. Y ellos pues obviamente más o menos... ¿Desarrollan el oído? Exacto, entonces ahí, por ejemplo, con la discapacidad visual se trabajan las sensaciones. Entonces, como claro, ellos no pueden ver, pero desarrollan entonces el tacto, el oído. Entonces uno también desde la parte psicológica le ayuda también a que ellos Uy, trabajen, no, desarrollen un no, poquito no. más eso. Ven, y bueno, tú le ibas a preguntar. No, que de hecho iba a afirmar que había investigado que desde la psicología deportiva se hacía eso, como resaltar esas motivaciones del jugador para poder facilitar el desarrollo de esas habilidades deportivas que tenía cada individuo. Exacto, entonces ahí uno entra a individualizar, porque muchas veces, por ejemplo, también hay que saber que hay diferentes deportes. Deportes de conjunto, deportes individuales, Sí, deportes de marca y también. tiempo, deportes de combate. Entonces, dependiendo de cada deporte, pues uno entra a ver qué habilidad le manejo, porque yo no le voy a manejar lo mismo a un futbolista que a una persona que practique judo, ¿cierto? Claro. Porque ahí, pues, el fútbol es de conjunto, el judo es más individual. Entonces, en el fútbol se necesitan más habilidades de comunicación, de liderazgo, de cohesión De grupal, trabajo en equipo. trabajo en equipo. Yo juego golf y la mayoría de golfistas profesionales andan con su psicólogo para el manejo de estrés porque un solo golpe de golf son varios millones de dólares. Entonces hay que manejarle en ese caso, doctor, ¿qué? El golf es uno de los deportes más psicológicos que hay. ¿Por qué? Porque se trabaja, o sea, el golfista tiene mucho tiempo para pensar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, da un golpe y analiza si fue bueno, si fue malo, le hubiera pegado de esta forma, le hubiera pegado de otra. Entonces, por ejemplo, si el golpe fue malo, de una vez empieza a analizar. Y hay algo en psicología que se llama parálisis por análisis. Entonces, me paralizo porque estoy analizando el golpe y si fue malo, entonces me empiezo a recriminar. A decirme, no, lo hubiera hecho de esta manera, hubiera hecho esto. Entonces, ahí es donde uno también le enseña, venga, Eso. tiene un resto de competencia, tiene más hoyos por delante, preocúpese por los hoyos que quedan y no por lo que pasó. O sea, no se paralice. Y muchas veces cuando empiezan a sudar las manos, Claro, cuando le da empiezan una los ansiedad, pensamientos. una Exacto. ansiedad. Y ahí también, ya que tocas el tema de la ansiedad también es negativa y positiva, porque la ansiedad te activa al deportista, te lo pone alerta. Si no se sabe manejar la ansiedad, obviamente todo se viene al piso y es negativo, pero si se sabe manejar es muy productiva, porque lo activa de una vez y lo prepara para la competencia. Ay, súper. Bueno, mira, Carlos Ortiz dice que si la invitación es con Once, y esa voz que escucharon es la voz del más allá. ¿No creen? No, esa voz por allá que escucharon ahorita era una voz del más allá. Pero le damos la bienvenida porque Le nos damos- hacía Gracias falta. a la voz del más allá que Que nos hacía falta. Desde Colombia hasta París. Betty, dile a las niñas que es deporte. ¿Qué no Betty, entendí? dile a las niñas que es deporte. Ah, no, ¿Qué es sí, se deporte? equivocó de chat, Patricia. No, es mi No. mami. Ah, por eso. Pero a ver, estamos Aquí en Ella, seguramente hay alguien que se ha conectado, que ella está viendo que se conectó y estará preguntando qué es deporte, alguien que estuviera Ah, de la pronto. niña. Ok. Pero Bueno, le está entonces, preguntando a Betty. Las niñas somos nosotras, para que tengan claro. Ah. Las niñas de 30 y Tan tantos linda. años. Gracias, Tan linda la gracias. mami. Pero bueno, yo te iba a preguntar una cosa. Aquí está, perdón. Yo quiero- Betty se conectó, entonces Betty, por Ah, favor, ya. infórmanos. ¿Qué es deporte? ¿Qué es deporte? Bueno, la pregunta es, por ejemplo, ya que tú nos cuentas como todos que has trabajado con diferentes deportes en varios lugares, no sé, quisiera que me contaras o que nos contaras y a los viewers alguna experiencia que tú, no sé, una experiencia de mejor dicho, supongo que has tenido muchísimas, pero algo así que te haya marcado, algo así que tú puedas decir, un claro ejemplo de, por ejemplo, de que hayas usado así la psicología deportiva como tal, ya en un caso particular, Ujú. que hayas visto una evolución, o no sé, algo que me llama mucho la atención el tema, pero quisiera como un ejemplo así. más. Bueno, tengo un ejemplo reciente, ahorita en abril, con los niños porque eran muchachos de 14 años del departamento del Meta. Trabajé con ellos, empecé a trabajar con ellos desde febrero más o menos, enero, pero ellos ya traían un proceso de algunos años con los entrenadores. Sí. Y ellos fueron a disfrutar el torneo nacional de fútbol, de la categoría. Ese torneo, durante 7 años, 6 años más o menos, Antioquia venía siendo el flamante campeón, venía ganando, y para esta edición pues obviamente era el favorito. favorito. Exacto, y pues ya ellos sentían que habían ganado y todo. Y pues, ¿qué fue lo bonito? Que yo digo, nosotros finalmente quedamos campeones, pero fue una experiencia también de vida. ¿ganaron ustedes? Sí, ganó quedamos Meta. Ay, campeones. súper. Meta nunca había quedado campeón, Ay, no, nunca. emoción. Entonces, ¿qué es lo chévere? Y ahí es lo que quiero aclarar también de la psicología del deporte. No es que hagamos magia, no somos magos, ni mucho menos,
y pues que tampoco todo no depende de nosotros. Nosotros llegamos a trabajar y hay que tener claro que el entrenador es la cabeza siempre visible que toma decisiones y que uno está ahí para asesorarlo. Uno no solo trabaja con los deportistas, sino también con los entrenadores, porque pues ellos tienen que tomar decisiones, ellos Sí. también tienen presión, ellos también son seres humanos, todos seres humanos y por ejemplo antes de los partidos a los muchachos era muy chévere, yo les hacía un trabajo de visualización que se llama en el deporte. Entonces, desde que nosotros llegamos a jugar la final, que fue en Ibagué, durante toda una semana, el primer día hicimos un ejercicio de visualización y yo les decía, bueno, visualicen el momento, queremos ganar la final, queremos ser campeones. Yo les decía, hagan ese ejercicio, y entonces pues con los colores del uniforme, la cancha ya sabíamos todo, entonces lo hice lo más real posible para que ellos visualizaran y duramos en el ejercicio como 5 o 10 minutos más o menos. Entonces yo les recreé situaciones del partido, les dije vamos a ser campeones. Antes de eso les pregunté, bueno, ¿cuánto creen que va a ser el marcador final de la final? Entre todos llegamos a un consenso, entonces les dije, bueno, escríbanme más o menos cómo quieren que sean los goles, quiénes lo van a hacer. Entonces como con todos esos detalles jugué, hice la visualización y lo chévere que fue que al final de que abrieron los ojos y les pregunté qué sintieron, alguno hizo el chiste de Mericé, de Amparo Grisales, pero muchos se emocionaron también al contarme que lo habían vivido y que les gustaba. Yo dije, bueno, si fue chévere vivirlo desde su cabeza, imagínense, vamos a hacerlo realidad. Vamos a hacer que, y obviamente también jugué con el tema de la familia, de que Sí, les dije, todo. oye, sus papás lo van a ver porque fue la final la transmitieron por Win Sport, bueno, Ay, súper perdón, sí. chévere. Súper chévere. Ahí también pasó algo muy chévere porque eran 3 partidos para llegar a la semifinal y el de la final. Los partidos de primera ronda les pasaban a algunos equipos, pero al departamento de Meta no le pasaron ni uno solo. Entonces nosotros también con los entrenadores les dijimos, bueno, listo, entonces si nosotros queremos que nos transmitan un partido, van a ser los partidos más importantes, desde semifinal y final. Y la semifinal la jugamos contra Antioquia, que era el favorito, le ganamos en penales. Entonces también fue... Ese es otro tema que Ese es un tema. el penal es la parte más psicológica de un partido de fútbol. Entonces, bueno, se logró el objetivo y fue una experiencia muy bonita porque pues eran niños que yo también jugué con el tema de Falcao García. Hay un video por ahí en redes donde Falcao lo entrevistan como a los 13 años y le preguntan qué quiere ser cuando grande y él dice que ser futbolista, que ser importante, ayudar a los niños, la humildad, exacto. Entonces yo les decía a los niños, a los del Meta, les decía, a esa edad Falcao no tenía ni idea que iba a ser Falcao García. Claro. Él no sabía que iba a ser Falcao García que conocemos hoy en día. Y él, como ustedes, tenía muchas ilusiones, tenía muchos sueños. Entonces yo les dije, ábranle ustedes también esa ilusión a los niños que vienen detrás de ustedes y demuéstrenle que se puede ser campeón. Y fue muy chévere porque en Villavicencio no hay fútbol profesional en la A, hay un equipo en la B, ¿cierto? Y ese día fue chévere porque de Villavicencio, claro, nos llegó la información de que la ciudad se paralizó, las tiendas, mejor dicho. No, y transmitido por una cadena internacional como una exacto, fue algo muy chévere. La voz del más allá quiere hacer una Hola, pregunta. vea, creo que el ejemplo más claro para superación deportiva es nuestro jugador Falcao García, pues por toda la presión que tuvo la prensa en forma negativa de que prácticamente lo sacaron lisiado. Ajá. Y pues gracias, me imagino que el trabajo de los profesionales como el que tenemos hoy pudo Falcao demostrar que sí y cumplir su sueño de estar en el mundial independientemente de Sí, los y hacer resultados. goles. Ahí Claro. está, Sí. no. Bueno, doctor, cuéntanos cómo, cómo un futbolista de esa élite, por ejemplo, que tiene tanta presión, no solamente de su equipo, sino a nivel internacional y de un país, en todo ese proceso que sufrió él, a nivel de psicología, ¿qué es lo que se trabaja en ellos? Por ejemplo, en el caso específico de Falcao, que es un tema que a mí me gusta mucho, de hecho yo escribí por ahí en una revista un artículo de opinión respecto a Falcao y lo hice enfocado a dos habilidades psicológicas que yo considero que tiene. Una es la resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos ante las adversidades y que no nos derrumben, sino hacernos más fuertes y salir, bueno, valga la redundancia, fortalecidos y con un aprendizaje. Falcao es un claro ejemplo de eso y también de fortaleza mental. ¿Por qué? Porque Falcao, aparte de que tuvo muchas lesiones y no pudo cumplir su objetivo de ir a un mundial, también fue relegado por muchos técnicos, muchos entrenadores que no lo tenían en cuenta y como bien lo decían, hasta algunos periodistas llegaron a decir que era un exjugador de fútbol. Sí, Entonces cierto, ahí cierto. Falcao nos demostró, yo siempre en el artículo decía que Falcao no solo es un ejemplo deportivo, sino un ejemplo de vida también para cualquier persona. Porque pues estamos en un país donde nos levantamos todos los días, donde nos Donde la encontramos gente con... siempre no es crítica sino crítico.
criticona y también es Exacto. como los elementos negativos. Tú estás mal y en lugar de apoyar, de dar palabras de aliento, de apoyo, Te hunde. no, es lo peor, lo que no sé qué. Entonces obviamente eso también afecta porque lo que tú dices, Claro. y los entrenadores y todo su entorno, saber en esa presión. Claro, no, y es algo que Falcao ha demostrado que su fortaleza mental, y es algo, yo también investigué mucho para hacer artículo y vi que él desde pequeño, a los 13, 14 años, él va a Argentina Sí, a jugar sí. con River, y él se fue solo, sin el papá, sin la mamá, sin Lo mandaron solito. solo. Sí. Y él cuando estaba allá en Argentina, él decía que lo más difícil era los fines de semana, que todos los niños así, se iban para sus claro. casas a visitar a las familias y él se quedaba solo. Pobrecito, yo no sabía. Exacto, ahí fue donde él, pues todos sabemos que Falcao también su fe la tiene muy desarrollada porque su familia le inculcaron, y él decía que pues él se refugió también en la Biblia, ¿sí? Sí. Y yo le digo a los deportistas, no es que uno les diga que tienen que andar con la Biblia debajo del brazo, nada, uno respeta las creencias, pero ahí es donde también uno juega con la fe, Con en el la buen fe. Sí, porque sentido. también, por ejemplo, esos deportistas y esos casos de que se refugian es en las cosas negativas, Exacto. en salir a rumbear, en las malas Alcohol, cosas, malas amistades, drogas. malas influencias. mujer, no sé qué. Entonces eso también los lleva por el camino de la perdición y en algún momento les cobra su factura. Claro, y él mismo decía que en esos momentos, él muchas veces pensó, ¿yo qué hago perdiéndome mi infancia, mi adolescencia, pudiendo estar bien en mi casa con mi papá, dándome todo, jugando en Colombia, así? Él decía, pero yo iba detrás de un sueño, yo tenía un objetivo, y ese objetivo fue lo que lo mantuvo a él, y pues hoy en día ya sabemos el resto de la historia de Falcao. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, ahora que vi que mi mamá comentó que sus hijas eran deportistas, a Betty. Ellas son dos niñas, tienen 20, Saludos de tu 20 tío. y algo de años, y ellas juegan rugby. Ujú. O sea, aparentemente el rugby puede decir, ay, es un juego antifemenino o violento, o sea, sí, es muy Brusco. diferente para las mujeres, pero el apoyo de sus papás creo que ha sido fundamental de ellos. Creo que ella es la que dirige, una de las chicas, Tiffany, creo que es la que dirige, y el gobernador, no sé, el alcalde allá en Valledupar, Hola. le dio como Hola. la potestad de que ella fuera como la dirigente, la cabeza del grupo de rugby, y son niñas muy, muy, muy... Yo creo que si no contaran con el apoyo de los papás, no creo que hubiesen llegado a participar en tantos torneos. Es fundamental entonces el apoyo de Es los fundamental el apoyo de los papás. De hecho, en la especialización que yo hice mi proyecto de grado fue acerca del tema de los papás. Entonces, la investigación que fuimos a varias escuelas de fútbol acá en Bucaramanga y le hicimos una encuesta, una prueba psicológica a los niños, donde palabra más, palabra menos se les preguntaba, ¿ustedes consideran que sus papás los apoyan o los bloquean? ¿Cierto? Y a los papás se les hizo la misma encuesta, con diferentes palabras obviamente, pero con el mismo objetivo. ¿Ustedes consideran que apoyan o bloquean a sus hijos? Obviamente los papás, todos motivadores, todos apoyaban, todos sí, lo Según mejor, ellos. según ellos, exacto. Sí, según Y ellos. cuando fuimos a ver las respuestas de los niños, fue increíble ver que obviamente también había niños que decían, sí, mi papá me apoya, siento ese apoyo, siento ese respaldo, siento que las cosas van bien con mi papá, pero habían otros niños también. Perdona, Traemos una ayuda. Bueno, Quería tocarlo. mientras se le acomoda acá al doctor, entonces saludos para Alfredo Hernández, un abrazo, saludos para mi Tu tío tío Gaby, Gaby. tío, besos, Dice que bendiciones, se saludos a la escucha mucho familia. fuera por eso. Ya lo agregaron. Bueno. Ya, bueno, entonces ahora sí volvamos con el. Bueno, entonces retomo. La investigación fue niños y papás. Entonces a los niños se les preguntaba que si el papá los bloqueaba o los motivaba. Y a los papás también con el mismo objetivo, pero con diferentes palabras. Los papás todos dijeron que sí, que ellos motivaban, que ellos eran lo mejor, que psicólogo para qué, que eso no. Ya los niños, fue increíble ver que obviamente había niños que sí aceptaban, que los papás los motivaban, pero habían otros niños que decían, no quiero que mi papá me acompañe ni a los entrenamientos, ni a la competencia, me estresa, no quiero volver, porque ahí es donde también, vuelvo y digo, cuando yo trabajo con niños o jóvenes, también trabajo con los papás y les explico que hay diferentes tipos de padres en el deporte. Entonces hay el papá, por ejemplo, que se cree entrenador, que es el papá Que grita, que exacto. también. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es muy chistoso. A veces yo voy a las canchas de fútbol acá en Bucaramanga, que es donde practican los niños, y si no es porque uno conoce al entrenador, uno llega a la cancha y no sabe, o sea, porque, exacto. Entonces yo siempre le digo a los papás, no pierdan el rol de padre. O sea, usted como papá vaya y disfrute el partido, vaya y góceselo. Si tiene que hacer alguna corrección al niño, no lo haga en público, ¿cierto? Porque el niño también se ve expuesto, se puede sentir avergonzado. Y siempre les digo, póngase en el lugar del niño, eso es una cabeza, es una olla a presión. ¿Por qué? Porque el niño, primero, si el papá desde la tribuna le está diciendo, pégale hacia la derecha, un ejemplo, y el entrenador le dijo que no, que hacia la izquierda.
Entonces el niño una vez piensa, bueno, Conflicto. ¿a quién le hago caso? ¿A mi papá porque es mi papá o a mi entrenador porque es una figura de autoridad y también lo quiero y lo respeto? Entonces obviamente el niño entra en ese como que, bueno, si no le hago caso a mi papá, se acaba el partido y me cobra de una. Pero si no le hago caso a mi entrenador, en el primer entrenamiento también me la va a cobrar. Entonces ahí es donde obviamente también los niños no toman buenas decisiones, ¿sí? Durante la competencia, y es donde también uno le tiene que enseñar al papá que tiene que dejar que el niño se disfrute del partido. Y en las cosas del deporte yo también pienso que es también como esas carreras profesionales cuando ya se toman, o sea, cuando ya los niños quieren seguir como una carrera profesional, de esas que a veces no se toman tan en serio y les dicen, por ejemplo, ay, no, papi, usted tiene que estudiar, esto es un hobby, o sea, no los apoyan. No se valora. Claro, no se valora, o de pronto no le ven las habilidades realmente que tienen los niños que son muy buenos y entonces dicen, no, es que, porque les da miedo el futuro, y no, pero es que eso que tal, no le sale, y usted cómo va a perder su tiempo. Eso iba a preguntar. Cuando se encamina un chico, ¿se evalúan primero las habilidades por medio de la psicología deportiva o...? Pues uno como psicólogo del deporte no puede llegar puede llegar a determinar, es difícil saber si el niño va a ser o no ser profesional en el deporte, ¿sí? Es muy complicado. Exacto, porque el niño puede tener todas las habilidades y puede apuntar, y uno le puede hacer la evaluación psicológica y los entrenadores su evaluación físico, técnica y táctica y decir definitivamente va a ser un crack o definitivamente ya va a ser, pero también hay otros factores que influyen. Entonces pues en la adolescencia no sabemos si el niño va a decir no, definitivamente el deporte no, quiero estudiar o ser abogado, psicólogo, exacto. Factores externos que están expuestos los deportistas, dejar las novias embarazadas, que eso también les cambia la vida totalmente, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que uno no puede controlar más adelante, ¿cierto? Si todo dependiera de lo que uno puede hacer con el niño, sería muy fácil decirle a los papás, no, listo, mandémoslo a profesional porque va a ser. Entonces ahí eso es lo bonito también del deporte, que empiezan muchos a practicarlo, ¿cierto? Y entonces también es cuando uno tiene que entrar a determinar el niño por qué practica el deporte. Si realmente le gusta, si al que le gusta es al papá, si al que le gusta es a la mamá, si lo está practicando porque el mejor amiguito está en la escuela X, ¿cierto? Entonces hay muchas veces también cuando los problemas empiezan a aparecer los papás a decir, pero es que lo metí y él está participando y no quiere coger, entonces ya uno va y mira, bueno, en realidad le interesa o no le interesa al niño. Entonces cuando uno tiene que decirle al papá, venga, papá, realmente al niño no le interesa el deporte, al que le gusta el deporte es a usted. Usted está queriendo cumplir su sueño frustrado. Exacto. Entonces también sucede con los niños que son talentos, que hay muchos papás que llegan a exigirles de más. Entonces, por ejemplo, no les dejan hacer sus cosas normales de niño. Entonces, no vaya a piñata, no vaya a cine, no vaya porque tiene que entrenar. Exacto. Entonces también le quitan la No, infancia al niño. esa es una cosa exacto. bastante complicada. Y yo te iba a preguntar por este caso en específico. Porque es que los deportistas también tienen que manejar niveles de concentración, de disciplina, de muchos factores. Y yo decía, ¿cómo hacen esas personas para tener una vida social Y la tranquila? alimentación. Y Todo. aparte, eso también genera estrés. Claro. Porque hay personas que les gusta Yo comer conozco a Patricia, que su hija es deportista de carreras, entonces tiene que comer que pechuga no sé cómo, que ensalada no sé qué, pechuga de desayuno, proteína de no sé cuál. Ella es O sea, una promesa de régimen. atletismo, genera de estrés. ciclismo. Y atletismo. De atletismo Claro. creo que... bastante, porque por ejemplo cuando son niños, ¿cierto? Cuando están en la edad de formación, es obviamente ellos compararse y decir, venga, ¿por qué mi compañero sí puede ir, en palabras coloquiales, ir a pegarse una hamburguesa? Y yo, ¿por qué no me la puedo pegar? O sea, ¿por qué no lo puedo hacer, cierto? Entonces, ustedes tocaron también, en el deporte vertical ya está haciendo un trabajo interdisciplinar, donde uno encuentra psicólogos, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas. Detrás de todos los deportistas está ese grupo interdisciplinar, ¿cierto? Entonces, hay algo que en psicología se maneja y se llama el entrenamiento invisible. Ese entrenamiento invisible, ¿qué incluye? Es cuando el jugador, el deportista no está en la cancha o no está compitiendo, sino está descansando. Entonces el descanso hace parte del entrenamiento. ¿Por qué? Porque si hay un buen descanso, voy a rendir más en la competencia, voy a rendir más en el entrenamiento. Una buena alimentación, si me alimento bien, también voy a rendir, ¿cierto? Entonces todo eso está asociado a que el deportista también sea muy responsable de que entienda que todo eso le afecta positiva o negativamente dependiendo de cómo él lo vaya a hacer. Entonces son todos esos factores que influyen en lo que tú decías de la vida social. Yo siempre digo, es difícil ser Messi o ser Cristiano Ronaldo. Sí, Porque yo siempre digo, esos tipos no pueden salir a un supermercado a hacer lo que hacemos todos, de ir a comprar algo. Si el señor, o si él se cayó, si miró, si no hizo, que por qué salió en pantaloneta, que por qué Eso. salió sin camisa. Que por qué no saludó. Eso. Hablando de saludos, Sí, sabemos que mucha gente se está Aunque conectando. hablando de saludos, quiero saludar a Miguel Fernando Ares, que ya se conectó,
A de José Luis verdad. Flores, que nos está diciendo que me gusta más el formato No de importa, hay emisora. para todos. Sí, no importa, la otra semana vamos allá, tranquila. Hay vamos para todos los firmando. gustos. Hoy tenemos invitado, entonces el invitado tiene algo especial. Hoy no fuimos a París. Santiago, que nos está saludando desde México, saludos a México, órale güey, ¿dónde estás? Mira, aquí tengo más gente conectada. Osvaldo Martínez, Jess Yo Vargas no sé que por qué nos me sale. saluda, Pero Carlos ¿por qué no vemos Alquina, acá? ¿Por qué Alba no vemos? Hernández de USA, María Ángel Carranza desde Argentina. Mira, aquí lo que hay es gente conectada, Alirio Ramírez, John Tirso desde Washington. No, eso es lo que hay gente acá conectada. Estamos internacionalizados. El Y tema qué está Pues bueno, parece, ¿qué sí. deportes? ¿Qué deportes? y qué rico porque estamos aquí hoy para los que apenas se conectan con el doctor Juan Pablo, que él es psicólogo, especialista en psicología deportiva. Entonces, pues nada, estamos hablando. Y también pregunten si tienen alguna duda. Por ejemplo, yo creo que mucha gente dice, no, y el estrés también que causa no Eso. solamente a los Ah, deportistas, ya que tú hablas sino del estrés, hablemos de algo emocionante del a los fútbol. ciudadanos. Hablemos del tema de, por ejemplo, Sí. hablemos como, por ejemplo, el tema de los penaltis. Ajá. O sea, como un jugador, por ejemplo, ahorita que nos pasó en el partido, ay Dios, Ajá. recordemos estos bellos momentos que nos hicieron muy tristes. Esto, que tienen la responsabilidad, después de 90 minutos de fútbol, ¿no? O sea, solo con tirarle un arco se está definiendo pues un cupo a los cuartos, ajá. ¿sí? Entonces esos dos futbolistas que fue Vaca y Santiago, Mateo Zuribe. Mateo Uribe. entonces ¿cómo ellos, o sea, es un estadio alrededor y es una responsabilidad futuro? ¿Qué entrenamiento reciben ellos? ¿Por qué ellos y no otros? Ujú. Bueno, ¿Por qué en- salen ellos a hacer el penalti? Ujú. ¿Por qué son 11? ¿Por qué salen ellos y no otros, por ejemplo? bueno, ¿Por qué no- no salió Jordi Mina? ¿Por qué no salió...? normalmente en el penalti, en el fútbol, para cobrarlo se manejan tres aspectos, que es la parte física, la parte táctica y la parte psicológica, ¿cierto? Entonces, la parte física, por ejemplo, en este caso de la Selección Colombia, pues ya se habían jugado los 90 minutos más 30 de reposición. Entonces, sí, exacto, 120, 120. Entonces, ahí en la parte física, pues uno dice, era igual para los de Inglaterra y para los de Colombia. Sí, claro. Había un desgaste, ¿cierto? No es lo mismo cobrar un penalti después de 120 minutos, cobrarlo a los 10 minutos, donde el Claro. campo está más fresco, ¿cierto? La parte técnica, que es la forma como se le pega al penal. Entonces, que con el borde derecho, con el borde interno, del pie, que si se lo ubico arriba, abajo, al centro, duro, pasito, son muchas cosas, ¿cierto? Y en ese momento, Y en ese el jugador momento. es el que decide Que ahí en es ese de- momento de- exacto. ¿Cómo hacer la jugada? Que ahí es donde ¿A qué viene, le pego? exacto, que ahí es donde viene la parte psicológica. Entonces, ¿cómo manejo sabiendo que voy a cobrar ese penal y que lo que decía Liliana es jugarme el paso a los cuartos de final, ¿cierto? Entonces, ahí es donde esas habilidades se entrenan, ¿cierto? La Selección Colombia tenía hasta hace poco un psicólogo deportivo, ¿cierto? Un argentino que era la confianza de Peckerman, y él no pudo acompañarlos al mundial, entonces pues no hubo ahí Ahí como... la respuesta. Y entonces, de hecho, ahí es donde también viene la parte, bueno, la psicológica de tomar la decisión a dónde voy a golpear y aparte el estadio lleno, aparte todo el mundo apoyando, aparte el deportista también piensa que no es solo los que están en el estadio, sino el resto de colombianos que estamos pendientes de que haga el penalti, ¿cierto? Y si, por ejemplo, uno analiza el penalti de Vaca y de Mateo Zuribe, técnicamente lo cobraron bien. O sea, pues no entró, pero o sea, bien porque lo ubicaron arriba, el otro lo ubicó. Entonces ahí también donde uno tiene que darle virtud al arquero de Inglaterra, ¿cierto? Bueno, Entonces, por lo menos, interesante. exacto, porque si Mateo Zuribe lo hubiera cobrado mal, simplemente no le hubiera picado en el palo. O sea, lo cobró bien y lo cobró arriba y lo cobró a un lugar donde el arquero probablemente no iba a llegar. Ah, o sea que ahí lo que hubo fue arquero a Inglaterra. En el de Vaca, que sí se lo tapa. Sí. En el de Mateo Zuribe, pues él lo cobró, le pegó y le pegó en el palo. Hizo una hipérbole que no debía hacer y Exacto, Ya. pero ya es dice, cuestión de física. exacto, Ya que ahí uno ya, está como exacto, Zuribe. ahí ya es cuestión de fuerza, velocidad, aire. Ah, ok, vale. Desde Pero- Washington entonces nos comentan, los jugadores ya tienen recorrido internacional y eso los ayuda a ser mejores cada vez. Exacto. Ahí también no es lo mismo Mateo Zuribe que de pronto juegan en el fútbol mexicano, ¿cierto? Sin demeritar el fútbol mexicano, pero no es lo mismo que por ejemplo como lo cobró Falcao, Sí. que todo el recorrido que tiene, un cuadrado, todo el recorrido que ¿Y tiene. por qué no sacaron allá que le debiera cuadrado?
Bueno, ahí también es donde viene la decisión del técnico, ¿cierto? Ellos entrenan y entonces ahí va lo mismo, que no es lo mismo el entrenamiento que la competencia. Entonces ellos probablemente entrenaron y vieron que esos 5 que cobraron fueron los que mejor Sí, lo hicieron. está decidido. Exacto. Yo creo que en la planeación que se hace para ir a un mundial está señalado el tema de los penales. Exacto, ¿no? ahí ya se sabe quiénes O sea, van a es una cobrar. sorpresa. No, ellos Ay, ya venga. saben. Ellos dicen, ellos yo creo que obviamente previamente dicen, bueno, si vamos a penaltis, entonces va a ser así, está en el orden. Y de hecho muchas veces los entrenadores, ellos por decir, ellos ya saben que por ejemplo vamos a cobrar los 5 que estamos acá, ¿cierto? Y ya está la lista. Pero ellos antes de empezar los penales ya tienen un orden, los 5 y ya saben que si se sigue fulanito, después Pepito, después el otro, porque se vienen uno y uno, ¿cierto? Pero los entrenadores muchas veces le hacen la pregunta a los jugadores, ¿quién está para cobrar y quién no? Porque es la parte psicológica. Sí. El jugador sí es muy responsable y dice, profe, yo no me siento bien, siento mucha presión o algo, démosle la oportunidad a otro, ¿cierto? Pero son pocos lo que lo hacen, porque también viene el hecho del jugador El pensar, prestigio. exacto, Claro. de que después se sepa que no quiso cobrar, de que ha dio la responsabilidad, Claro. hay muchas cosas que se manejan. Mucha presión en ese momento, sobre todo por el torneo que estaban Exacto, jugando. exacto. Dice José Luis Flores, si Mateo Uribe lo hubiese cobrado bien, pues hace el gol. Pues ya echamos lo que decíamos, obviamente. Sí, son muchas cosas. Ya entran otros factores, la Otros hipérbole, factores. la curva, la fuerza, el viento. Ven, y otra pregunta, ya que tocas el tema del entrenador y has dicho ya en varias ocasiones que ellos son como también el eje motor de los deportistas, ellos también reciben Te iba a preguntar. Exacto, uno también trabaja con el entrenador. Claro. ¿Y qué Antes de que respondan, quiero saludar a Aaron Payares, que dice excelente y muy buena interpretación del psicólogo. Mi hermanito menor, Gracias. toda mi familia está conectada hoy, gracias. Así me está apoyando. Claro, Compartan, con el compartan. entrenador también se manejan temas de toma de decisiones, que es lo más importante, porque ellos tienen que estar tomando decisiones independientemente del deporte, ¿cierto? Por ejemplo, en un deporte de conjunto, donde, por ejemplo, en la selección Colombia, Peckerman, saber que tiene que elegir 11 jugadores, ¿cierto? Y después saber por quién cambia a uno, por quién cambia al otro, ¿cierto? Son cosas que tienen que preparar, son cosas que no se dejan tampoco al azar, que bueno, que pueden cambiar dependiendo de la situación de partido, pero que los entrenadores quieren controlarlas. Aparte también el tema liderazgo, ellos tienen que ser unos líderes, ¿cierto? Tienen que también saber comunicarse con los jugadores, saber hacerse entender, ¿cierto? Lo que ellos quieren de la idea de juego, también lo que quieren desde el grupo. Entonces ahí es donde uno también le asesora al entrenador en esos temas de comunicación, cohesión, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo del estrés, manejo de la ansiedad, porque hay muchos entrenadores que antes, hay algunos que tienen, y pues son costumbres también. Por lo general, cuando el equipo sale a la cancha a calentar, hay entrenadores que no salen y se quedan en el camerino, pensando, analizando, toma una buena decisión. Entonces ahí es donde también uno le enseña al entrenador que pues ya lo que pasó, Sí, como dijo ya el Yankee. para motivar y no sé. Exacto, entonces ahí ya hay cosas en las que él se tiene que enfocar y también no transmitirle al grupo que está preocupado, ¿cierto? Sí, Sino seguridad. transmitirle seguridad. Ya tomé mi decisión, ya esto es lo que yo hice, lo que yo quiero, y que también sepa ser ese líder que transmita sus cosas y sus pensamientos para que también ayude a la motivación del Y jugador. que les dé apoyo, que bueno, listo, se puede perder también, no siempre se va a Exacto. ganar. Y por ejemplo, mira que retomando un poquito el tema de los penales, que me faltó el tema, el ejemplo claro sí. de Cristiano Ronaldo. No sé si han visto cuando él cobra un penalti. Obviamente los mejores jugadores del mundo también han votado penaltis. Claro. O sea, no he conocido el primero que haya cobrado 10 y haya hecho 10. Sí. O sea, en toda su carrera. Y Cristiano Ronaldo tiene algo particular y él maneja. Yo sé que después de lo que llega van a poner atención cuando Cristiano Ronaldo vaya a cobrar un penalti. Hay dos fases cuando él va a cobrar el penalti. Primero, y eso lo hizo en la final creo que en la final, semifinal de Champions, que cobró penalti, es cuando coge el balón, lo primero que hace es alejarse, porque obviamente empiezan a alegar que sí, que no, que contra el árbitro. Entonces él primero lo que hace es no contaminarse y él se aleja un poquito y coge el balón. Y él empieza a manejar la respiración. Entonces empieza a manejar la respiración para calmarse, para bajar pulsaciones, para estar un poquito más con esa cabeza fría. Y ya en el momento de ejecutar, él también, por medio de la respiración, porque en psicología también manejamos las dos respiraciones, para bajar pulsación y para activar. Sí. Y ya cuando él va a cobrar el penalti, que él también lo hace con los tiros libres, él toma aire y bota rápido el aire, toma por la nariz y bota rápido por la boca. Y eso que hace que el cuerpo otra vez las pulsaciones estén al 100. Entonces en ese momento él necesita, exacto, ya que va a ejecutar, entonces él antes de patear siempre hace y patea de una vez, ya tomando su decisión. Entonces son herramientas psicológicas que le sirven al jugador para que en ese momento decisivo
pueda de pronto la parte psicológica estar un poco más tranquila, ¿cierto? De ya tomar su decisión, porque también la duda en los penaltis es lo que mata a los jugadores, de que arrancan desde la mitad de cancha y para ellos es una eternidad llegar al tiro del punto penalti, pero si en ese trayecto ellos cambian la decisión, muy probablemente no va a ser un penal bien ejecutado. Pero si ya traen su decisión y la traen firme y saben lo que van a hacer, hay más probabilidad de que el balón entre a Yo creo que muy seguramente se va. Juan, comentarios. Es que José Luis está, hoy el programa no es sobre si lo hicieron bien o mal en el sentido de si hicimos gol o no, sino cómo esas situaciones afectan a los deportistas y afectan a los, ¿cómo nos llamamos nosotros? Espectadores. Claro. Afectan a los espectadores, pues digamos que en su comportamiento o en el desenlace o tomas de decisiones a la hora del juego. Entonces, pues José Luis insiste que técnico, pues él le pegó. Le pegó bien. Le pegó ya que lo hiciera o no, es diferente. Es otro tema, sí. Y pues, y Colombia. Digamos que hay unos que sí son súper desatinados, uno sí puede decir plenamente, le pegó re mal porque. Lo mandó a las nubes. Pero está bien, los hombres me encanta que opinen. Pero mira, me gusta el comentario de Alma Tan, prima desde Estados Unidos, dice, como siempre, excelente el manejo de ustedes con los diversos temas y análisis de cada uno de ellos. Felicitaciones al psicólogo invitado por la forma clara y precisa de explicar cada respuesta. Saludos desde Miami. Gracias. Y dice, y viendo la final no era descabellado pensar que Colombia debería estar ahí donde no se hubiesen votado los penaltis. Qué lástima desperdiciaron esa gran oportunidad, que no sé por qué cuando vuelvan. Bueno, ya tenemos 4 años más para prepararnos, para ganar más expectativas y estar en el Mundial. Además, ellos no son los jugadores, y quiero resaltar algo que era lo que yo le decía a mis estudiantes, y entrábamos como en esa polémica, no es solo el fútbol, el deporte en Colombia, tenemos ciclismo, tenemos patinaje, vienen otros juegos, tenemos judo. Es un deporte muy pasional, que despierta mucha pasión porque es como digamos el deporte claro. Pues es que es el que mueve más a... Exacto. No, y de hecho... Yo entiendo esas cosas, pero de todas maneras, digamos que a mí me pareció muy bonito ese recibimiento también que le dieron a la selección, que mucha gente apoyó. Bueno, la gente fue muy... Sí. La gente... Prácticamente, yo me sentí como si hubiéramos pasado a... Claro, mira, que habíamos pasado. había una pregunta muy interesante, que cuáles eran los aportes de la Aquí yo la psicología. ¿Cuáles son, dice Iván Ortega, cuáles son los aportes de la psicología deportiva a la salud mental de los deportistas? Es un tema muy chévere. ¿Por qué? Porque a través del deporte se educa en valores, ¿cierto? Se educa también, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los papás, todos, o el niño cuando empieza a practicar el deporte, quiere obviamente llegar a ser profesional, ¿cierto? En el deporte que esté practicando. Cuando eso no sucede, el deporte, ¿qué le aporta al niño desde la parte mental? Le enseña a tomar decisiones, a comportarse dentro de un grupo, ¿cierto? A convivir con los demás, a seguir reglas, a tener una disciplina. Y es muy chévere porque me ha pasado, yo he trabajado con niños, en ese entonces eran niños, ahora ya son adultos, y es chévere uno encontrárselos después de, y que ellos le digan a uno, pues a mí me dicen profe o psicólogo o Juanpa, varios le dicen a uno profe, y le dicen, profe, tan chévere que cuando nosotros estábamos pequeños, pues ustedes nos decían muchas cosas que hasta ahora le estamos entendiendo, pero que le agradecemos al fútbol o a X o Y deporte por haberme enseñado qué es una disciplina, ¿cierto? Haberme enseñado también a ganar, haberme enseñado también a perder, y porque eso es algo muy importante que no, exacto, que no se enseña en los colegios muchas veces. Son pocos los respeto. Entonces ahí es cuando, exacto, la parte psicológica y el deporte le enseña a esa persona a afrontar la vida, ¿cierto? Entonces lo vuelve un poco más tolerante, resiliente o fuerte, o con fortaleza mental, de que cuando va a un trabajo y le dicen no, entonces sabes que hay otra oportunidad, no pasa nada, si no es ese trabajo es otro. O yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando al niño que está creciendo y va y se le declara a la niña que le gusta y la niña le dice no se le acaba el mundo y no vaya y se suicide o se corta las venas, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Sí. Entonces ahí es cuando también el niño a través del deporte entiende, bueno, si no es esta, es otra, tengo otra oportunidad, ya no es la única, ¿cierto? Entonces todos esos son los beneficios de la psicología para la salud mental también de los deportistas. La otra pregunta dice, ¿cómo se levanta el ánimo? ¿Cómo se levanta el estado de ánimo desde el punto de vista psicológico a Mateo Seabaca? A Mateo Seabaca. Bueno, primero, ahí lo más importante es hacerles énfasis en que de todas las situaciones hay algo bueno
y algo malo, ¿cierto? Lo malo obviamente que votaron el penal, que frustraron a... no hay discusión como el que está diciendo que lo cobró mal. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo se les levanta el ánimo? Primero, haciéndoles ver ese análisis que yo hice desde acá, de pronto sí demostrarles que el penalti pues no fue tan mal cobrado, ¿cierto? Desde ciertos aspectos estuvo bien, técnica, exacto, pues. estuvo bien. Entonces es mostrarles que ese penal no los determina a ellos como jugadores, Claro. ni como personas, ¿cierto? Eso no los hace ni más buenos, ni más malos seres humanos, ni mejores, ni malos deportistas. Pues era Ellos, el contrato que había pasado. exacto, pero es también mostrarles que muy probablemente, estoy seguro, que en el próximo mundial, que los dos son muy jóvenes, sobre todo Mateo Uribe, yo sé que ellos van a volver a cobrar otro penalti y no les va a pasar lo mismo que les pasó en ese penalti que cobraron. Entonces ahí es donde el aprendizaje también queda para ellos, ¿cierto? Y es mostrarles que no todo fue malo. Ah, bueno, listo, que todos estuvimos deprimidos, decepcionados, aburridos, como lo queramos llamar, pero también es cuando yo le enseño a los deportistas, y en este caso yo creo que lo que tú decías, todos quedamos con la sensación de que la selección hizo las cosas bien. Sí. Entonces yo ahí les Y digo... nadie va a querer votar el penal. Exacto. O sea, nosotros, las demás personas tienen que entender que No, ellos y- de maldad no lo van a hacer o no van a querer decir yo soy el que quiero Botar el penal. Y uno desde la comodidad de su casa Claro, lo hace. Y uno, petardo, no sé qué. Era y uno más le dice, bajito, era más sí, bajito. y uno, no, usted, sí, ve, pero no tenía que ser él, no sé. La verdad, yo pensé cuando iba a pasar Vaca, la verdad, y lo confieso, que él se lo iba a tirar. No sé, no le tenía, pero es por eso Confianza que o fe. tenía esa confianza, y yo pienso que esas cosas de las energías. Pero mira, también puede hacer. y es súper curioso porque él en el club que está es el mejor goleador. Exacto. Es el mejor goleador porque yo estudié con la esposa de Vaca en el colegio y yo la sigo y veo todo su crecimiento. Sayira queda totalmente invitada. Tráeme a Carlos, por favor, acá a Bucaramanga está cordialmente invitado sin tacones. Entonces, y yo veía los comentarios después y obviamente todas en el grupo del colegio como apoyarle y como darle porque es una carga y es un peso para ellos y se deprimen. Para la familia Pero también. tú lo ves y le tienen allá, no sé, allá tienen las camisas y el goleador y el balón de oro, bueno, los premios que les da el club y él es uno. El balón de oro es para Messi, Ronaldo, bueno, no, pero dentro del club que él juega es súper destacado y goleador. Exacto. Entonces es complicado. Exacto, a eso era lo que yo iba. Ellos obviamente no van a querer votar el penalti, son circunstancias del partido y que obviamente uno las tiene que entender, o cuando ya entra uno a analizarlo, ¿cierto? No hay que ser tan pasional en ese sentido, y que es lo que nos pasa a muchos colombianos con el tema del fútbol, porque de hecho lo que ustedes decían, el fútbol es el deporte que mueve masas, pero si uno se pone a ver, el fútbol no nos ha dado nada, o sea, ninguna alegría. O sea, Carlos exacto. Carlitos. De hecho, En bicicross, tenemos en medalla olímpica Mariana Pajón, en pesas, En pesas, en judo tenemos medallas también. Nairo ha sido campeón. Nairo ha sido campeón. Ahorita estamos estamos aquí transmitiendo. Mira, hay otra pregunta de Freddy Gabriel. Freddy, buenas noches, gracias por vernos y por estar conectados. ¿De qué forma se pueden manejar los valores desde el deporte? Bueno, yo siempre cuando hablo de valores, hablo desde el deporte de formación, ¿sí? Porque pues ya el deportista de alto rendimiento no es que no se puedan manejar, pero ellos ya vienen con una base de valores, si fueron formados o no fueron formados en valores. Ahorita el deportista, a los niños, por un ejemplo claro, en formar en valores, como por ejemplo la disciplina, o el que el niño sea independiente, yo siempre le digo a los papás, un ejemplo sencillo, cuando el niño vaya al entrenamiento, ¿quién alista la maleta para ir a entrenar? ¿El papá o el niño? Entonces muchas veces los papás, no, pues nosotros la alistamos para que lleve todo. Yo les digo, no lo hagan, deje que el mismo niño sea el que aliste su maleta. Entonces un día un papá me dijo, bueno, y si deja los guayos, yo le dije, deje que los deje, yo se lo aseguro que en la vida lo vuelve a dejar. Si a él le gusta mucho el deporte y cuando él llegue a entrenar y vea que no llevo los guayos, va a decir, no, yo en la vida no vuelvo a dejar mis guayos, ¿cierto? Entonces yo le decía, es diferente ya si usted como papá deja que el niño aliste la maleta y después, bueno, voy y hago el seguimiento de si echó todo, si lleva todo. el check-in. Exacto, un checklist ahí de decir si lo listó o no lo listó. Exacto, y por lo menos en la escuela de fútbol en la que yo trabajé también acá en Bucaramanga, nosotros en cada entrenamiento colocábamos a los niños, obviamente, a que investigaran sobre un valor. Entonces, por ejemplo, el valor de la semana era el compañerismo. Entonces, no era que nosotros como entrenadores o como yo como psicólogo me parara y les dijera el compañerismo es. No, colocaba que ellos mismos investigaran, ¿sí? Algo cortico, una cartelerita o algo, no cartelera, sino que ellos llegaran a expresarse también. Ahí que uno les enseña también a comunicarse, a perder el miedo, a ganarse en confianza, ¿cierto? Porque muchas veces los niños llegan, profe, pero me da pena, profe, pero no, tranquilo, equivóquese, Ay, yo quiero no pasa hablar de nada. mames. Ay, porque yo también
él, por ejemplo, digamos, yo le decía a Steffi esta tarde que James a veces, pues cuando él tiene que dar declaraciones, pero está más tranquilo, más relajado, no acaba de salir de un partido en el que está agitado, en el que tiene presión, en el que puede tener una emoción de tristeza, de alegría, lo que sea, pues obviamente habla un poco mejor en la parte dialéctica. Bueno, pero él lo que tiene es un problema de que... Entonces yo ¿cómo quería se llama saber eso? también si es que de pronto también esas emociones y todo influye en él y también esa presión de que todo el mundo, las críticas, las burlas, Ajá. porque yo sentía en un momento, llegué a sentir que él había como retrocedido, o sea que hablaba en algunas circunstancias ya muy distinto a lo que era antes, pero yo decía, yo creo que eso influye mucho todas esas cosas, las Exacto. críticas y todo eso. Exacto, ya, porque uno ve entrevistas de James, ¿sí? Cuando Súper es bien. fluido, sí, a veces tiene su problema de que se traba un poquito, de que las palabras, pero no, lo que tú dices es cierto, o sea, ya el saber que tiene esa presión, o sea, por ejemplo, los jugadores no son ajenos a los memes, o sea, ellos ven todos los memes que hay, entonces obviamente él inconscientemente ya sabe que se van a burlar o que tiene esa presión, ¿cierto? Entonces por eso también lo que tú dices es cierto, muchas veces lo entrevistan después de los partidos ahí mismo y es donde él más se ve que le cuesta un poquito más, que uno también ve los memes de que... Exacto. Entonces Claro, es esa exacto. presión también extra con la que él maneja, o sea, como dice Cuento, ya tiene la presión del partido, ahora tiene la presión de que Kengi le hagan una entrevista caliente, con la emoción a flor de piel y que él sabe que él intenta dar lo mejor para no trabarse, para ser un poco más fluido, pero definitivamente no le surge. Yo creo que por la presión psicológica que él mismo tiene o el concepto que él ya sabe, el preconcepto que tiene, que si me equivoco me la van a montar. Claro. Bueno, Juan Pablo, perdón, mi mami pregunta que si a Junior le falta psicología. Yo creo que sí. Por favor, los directivos del Junior, tenemos acá también a un gran psicólogo deportivo. No, mira que eso es un tema interesante porque pues Junior es uno de los equipos que invierte bastante en jugadores, ¿cierto? Tiene jugadores muy reconocidos y muchas veces eso se llama manejar un camerino. Entonces manejar un camerino donde hay tantos jugadores que primero tienen muy buenos sueldos, segundo tienen muy buen reconocimiento, ¿cierto? No es fácil engranarlos como equipo, no es fácil cohesionarlos. Entonces muchas veces ahí es donde también uno como psicólogo intenta aportar de que hay una buena cohesión, apuntar a objetivos, que lo que yo siempre digo a los deportistas de conjunto, no es que uno les diga que sean los mejores amigos, que se cojan a picos, que anden para arriba y para abajo, no, pero en la cancha sí hay un objetivo común y ahí eso sí no se negocia, ¿cierto? Ahí todos tienen que colocar el máximo de sus habilidades, de sus potencialidades y de ponerlo al servicio del equipo porque finalmente los beneficiados van a ser todos. Claro. Bueno, yo quería ahora hablar un poco porque estamos hablando de que la psicología deportiva sirve para potenciar esas habilidades, para todo eso, pero hay, dentro de lo que yo investigué, hay ciertas enfermedades que se desarrollan o que tienen ciertos deportistas, pueden ser, o que las desarrollen en el ejercicio de su deporte, o que simplemente como seres humanos desarrollan estas enfermedades de tipo emocional, que también pues obviamente van a influir en su desempeño como deportistas. Entonces yo encontré, por ejemplo, que famosos e importantes deportistas, porque son de varios deportes, no son solamente futbolistas, sufren de algunas enfermedades de tipo emocional y que esto no los ha hecho decaer, que esto no los ha hecho menos, como tú decías, ni menos personas, ni peores deportistas, sino que por el contrario, ellos salen a decir, yo sufro de esto y esto es bueno que la gente y el mundo entero lo sepa para que se den cuenta que nosotros ante todo somos personas, no somos deportistas, somos personas y que también tenemos pues algunas deficiencias. Entonces yo encontré por ejemplo que David Beckham sufre de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces él decía que todo para él tiene que estar perfectamente ordenado. Él todo lo compra por pares. O sea, él dice que en la nevera él guarda todas las cosas con número par, no puede haber cosas impares. Y que siempre que va al supermercado compra exactamente el mismo número de artículos. O sea, es decir, compra 20 paquetes de tal cosa, 2 paquetes de tal cosa, y todo con número par. O sea, que tiene como, sí, es un trastorno obsesivo. Sí, que no puede ver un No, nuevo. pues. Y no puede ver personas. Él dice que llega a los hoteles y tiene que guardar todo y que todo está completamente... ¿Qué hago? Que todo tiene que estar completamente organizado. Michael Phelps sufre de depresión. Ustedes saben que él ¿Es el nadador? Sí. Sí. Él es dominicano.
ganó, después de ganar 8 oros olímpicos, Sonido. él quedó ahí Sonido. como pensando, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué va a seguir en mi vida? Hola. Si yo ya gané Hola. los Juegos Olímpicos, ¿qué motivación yo tengo para Seguir. Ujú. Porque pues digamos que las competencias de él eran los Olímpicos y él decía, pues yo qué más hago. Incluso cuenta que él no tenía, que se engordó 12 Sonido. kilos, que hubo un tiempo de su vida que no hacía absolutamente nada, pero literalmente Sonido, nada. sonido, porque sonido. no tenía motivación Sonido. y empezó a sufrir de depresión. Entonces uno nunca se imagina que un campeón de esa talla va a tener, porque siempre Va a tener. la gente dice, no, pues las vidas perfectas, Sí. la Ujú. plata, el dinero, y no. Otro es Bohan Cruyff, que es un jugador, un futbolista del Barcelona, sufre de trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad es una enfermedad bastante común hoy en día, como por todas las cosas del, no sé, de la del estrés. Ujú. Y él dice que él es una persona muy sensible y resulta que cuando él empezó a jugar, él pensaba que era muy fácil. O sea, él decía, yo tenía mi habilidad Ujú. y pues yo pensé que con solo mi habilidad Iba a ser suficiente. iba a Era ser necesario. suficiente. Ujú. Él dijo, y las cosas no son enfrentarme al Barcelona, grandes figuras. a las grandes figuras de talla como pues de Neymar y de todas estas que... Siga, claro. A ver. Hay dos preguntas muy Colócala interesantes. ahí. Bueno, hay una pregunta acá interesante. A ver. Cuando veo fútbol, veo a muchos jugadores ¿Ya? fingiendo faltas para que sancionen al contrario o golpeando al rival para que no haga gol. Y a eso los técnicos le llaman falta necesaria. Esto tiende a enseñar a los niños que la trampa vale. Exacto, esos son los malos ejemplos que hay en el deporte, ¿cierto? No se debe hacer. Eso no se debe hacer. Entonces, exacto, porque los niños obviamente al ver a esos deportistas referentes, caso específico, al ver a un Neymar haciendo todo el show que hace, toda la parafernalia. ¿Ese show, ese show? Sí, sí. ¿Ya comprobado? Es como yo no Sí. soy la futbolista pues, del mundo, ¿no? Sí, no, es que hasta cierto punto es normal que le peguen una patada y uno se sobe, ¿cierto? Pero es que este se soba, da 3 vueltas, se para, grita, mejor dicho, hace un show. Entonces ahí es donde uno... Mucho memes para Exacto. Entonces donde uno, por ejemplo, la principal obligación es de los entrenadores que trabajan con los niños de transmitirles que eso no está bien visto, ¿cierto? Porque los niños obviamente, para ellos sí está bien visto porque si lo hace Neymar, Sí. que Neymar es tremendo jugador y que no se le discute su habilidad y su buen rendimiento que tiene, pero ahí es donde hay que decirle al niño, venga, no, eso tampoco, eso es parte del show, pero no es bueno para que los niños lo copien, porque normalmente uno va a las canchas, es más, también hay en redes están muchos videos de niños entrenando, sí, que el yo vi eso. están corriendo y entonces dice Neymar y todos se tiran. No, Neymar y todos se tiran y Exacto, empiezan a entonces gritar. qué chévere ver que lo están tomando a forma de burla, ¿cierto? Y de que el niño vea que eso no está bien hecho está bien, y que no sí. siga ese ejemplo. Entonces ahí es donde la responsabilidad de los entrenadores y obviamente de los que tienen la oportunidad de trabajar con psicólogos del deporte, ahí ya nosotros seríamos los encargados de transmitir eso, de que no se imite, que hay otras cosas muy buenas que tiene Neymar para imitar y que no simplemente sea ese... Yo tenía eso porque imagínate que yo me he visto casi todos los partidos del mundial, lo confieso, me los he visto casi todos. Y resulta que es chévere ver, cuando uno ve a veces los equipos latinoamericanos, uno sí ve que la quema de tiempo, que entonces van ganando, entonces empiezan. En Ajá. cambio con los otros equipos Los no pasa europeos no. eso. Ellos juegan hasta el final y eso es de aquí para allá y así vayan ganando, así sepan que de pronto les están que le hacen el gol, no se quedan con el balón. Yo pienso que esos valores y todas esas cosas de verdad de la eso es Son cultura, culturales. también cultura, de competencia, de también el respeto por el otro, del contrincante, porque ellos también tienen la oportunidad y si pueden llegar a hacer el gol en el último minuto, ¿sí me entiendes? O sea, me parece muy chévere eso. Bueno, hay una otra pregunta. de Iván Ortega, desde Valledupar. ¿Cuáles son los factores que alteran la salud mental de un deportista? ¿Qué clase de psicoterapia se maneja en el deporte? ¿Cuáles son los factores? Que alteran sí, en el deporte hay muchos factores. Que llegó un poco tarde, pero ya lo hemos dicho, pero Sí, sí, repite. que es la ansiedad, el Sí. estrés, la presión. Bueno, en esa no vamos a dar tanto, sino en la psicoterapia. Entonces, desde la psicología del deporte, nosotros trabajamos mucho la parte cognitivo-conductual. Entonces, la parte cognitiva hace referencia a los pensamientos, las emociones. Y la conductual, pues a los comportamientos, a lo que uno puede ver, a lo que uno puede ver, sí, a simple vista, valga la Sí. redundancia. Porque hay cosas, ahí es donde la psicología por eso es una ciencia, ¿cierto? Por eso no somos magos ni... Porque eso quiero darlo La claro. adivina el Exacto, futuro. porque mire que por ejemplo la selección argentina
antes de ir al mundial, cuando estaban jugando su partido de clasificación, llevaron un chamán, un brujo. ¿De verdad? No, supuestamente él fue y los limpió y les hizo no sé qué cosas y los llevaron hasta Ecuador y todo a jugar ese partido. Sí. O sea, él iba dentro del grupo y ahí es donde uno, o sea, a mí me causaba risa porque, o sea, eso no es ciencia, o sea, uno Claro. respeta las cosas y... Las creencias. Exacto, pero de allá que le atribuyeran que por el brujo Argentina clasificó, entonces es donde yo digo, bueno, ¿y dónde queda el esfuerzo de los jugadores? ¿Dónde queda el Claro, trabajo? eso de todo? cierta manera desmerita Exacto, es como las desmeritar, habilidades exacto. y el trabajo. Entonces, desde la psicología del deporte, entonces manejamos los pensamientos y las conductas. Entonces le enseñamos a los deportistas a manejar todos esos pensamientos negativos, cómo transformarlos en pensamientos positivos. Pensamientos que les ayuden a ellos a explotar esas habilidades, ¿cierto? Es una forma de que ellos se confronten rápido, ¿cierto? Eso suena fácil hacerlo, pero cuando ya uno va al campo de acciones donde ellos mismos se dan cuenta de que, pucha, sí, me cuesta y por eso es un entrenamiento mental, ¿cierto? Porque no se da de la noche a la mañana, sino que son varias sesiones y es donde uno empieza a ver los resultados a corto, mediano y largo plazo. Entonces ahí es donde uno establece objetivos con los deportistas, objetivos tanto de rendimiento como de resultados, porque no es lo mismo establecer un objetivo, que fue algo que no terminé de lo de Colombia, que por ejemplo yo le enseño a los deportistas, es mejor que uno diga me ganaron a perdí, porque cuando usted dice yo perdí, es que usted se entregó, Es algo no hizo nada, no negativo, dio lo mejor, sí. pero cuando usted dice me ganaron es cuando usted también reconoce, venga, tenía un rival al frente que también se entrena, también se prepara, también quiere ganar, quiere hacer las cosas tiene bien. esa oportunidad, pues, Exacto, fue mejor a él. y yo creo que esa fue la sensación que le dimos a los jugadores de la Sí. selección Colombia cuando se acabó el partido. Sí, no, que perdimos No y que nos estaban ganaron. desesperados, obviamente algunos llorando y todo, porque pues a quién no lloró, ¿sí? O quién no se... Pero exacto, no los vimos como con ese arrepentimiento, no, muchos salieron tranquilos, abrazaron y como el cuento, vimos lo mejor, ya no se pudo, llegamos a los penales, Sí. otro cuento y listo, para de contar. Pero la gente, bueno, los que son amantes del fútbol, ¿por qué se entiende de esa manera un partido? O sea, ¿por qué se toma de esa manera tan tranquila a que cuando se pierde o bueno, no se gana, como tú acabas de corregir, cuando no se gana con los goles? Ujú. Es por la misma experiencia de los jugadores, ¿sí? Porque ellos, o sea, por ejemplo, un Falcao ya está muy acostumbrado a que de pronto no se le dan las cosas, ¿cierto? Entonces por eso lo toman de una manera más relajada que, por ejemplo, el mismo Mateo Uribe, que los vamos a Y de que apenas está empezando y que estaba como en la mira y que el nuevo aparte fue el que botó el penalti, y aparte fue el que no le salieron las son cosas. diferentes tipos de Exacto. presiones. Entonces ahí es donde también uno ve los líderes. Entonces el mismo Falcao como iba y los abrazaba y también intentaba levantarles el ánimo. Los jugadores de más experiencia fueron los que fueron y acobijaron a los que de pronto apenas era su primer mundial, porque uno dice, Falcao también era su primer mundial, a pesar de que es Falcao, pero ya sabemos por qué no fue al mundial. Exacto, pero tiene un recorrido que no lo tienen otros jugadores. No, Entonces, y ha tenido algunos reconocimientos que también lo ha hecho, es exacto. decir, como bueno, yo he hecho cosas importantes, ¿sí? En cambio los otros apenas están empezando y dicen, no, me están viendo, me pueden llevar a un equipo de mejor Exacto. nivel, entonces obviamente eso también influye. Mira, aquí también para los papitos que nos están viendo, para los padres de familia que tienen hijos que sufren de hiperactividad, hay un ejemplo de Michael Jordan. Yo no sé si ustedes sabían que Michael Jordan sufre de TDAH, que es... ¿Qué es qué? Es que es trastorno hipercinético de la conducta con hiperactividad y... Son niños hiperactivos Niños hiperactivos. y que les cuesta concentrarse. Más que hay diferentes veces. Claro. Otros que son con deficiencia De concentración. otros que tienen hiperactividad y deficiencia en definición así, de TDAH. Pues él dice que él no podía dejar de moverse, es decir, él era un niño hiperactivo, decía que no podía dejar de estar sin hacer muchas cosas y que los doctores y los profesores a los papás de Michael Jordan le decían, ese es un niño pues que no tiene remedio porque tiene esta enfermedad y no se va a poder controlar. Y pues es Michael Jordan. Entonces también que algunos papás que tienen niños que son hiperactivos que dicen, bueno, yo cómo hago, cómo les concentro esa energía, cómo hago para que los niños, pues el deporte es una excelente opción, cualquier deporte, algo que a ellos les gusta, algo que vean. Está aquí el experto para Claro. los niños. ¿Qué clase de deporte sería ideal? A esos niños es bueno un deporte primero donde ellos sigan reglas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los deportes de conjunto ayudan mucho, porque si es un deporte individual, obviamente el niño no va a tener ese nivel de atención
para estar muy concentrado. De pronto un deporte como el golf no sería adecuado para un niño de esos. Ah, ¿no? No, porque Le genera más Porque no es estrés. capaz de mantenerse, entonces le va a generar ese estrés. Sí. Porque no va a ser capaz de concentrarse. a mí me han Entonces, recomendado el karate para el darle karate, la todas las natación, artes marciales son buenas las artes para. marciales, la natación y bueno, a él le gusta el béisbol. Ujú. El fútbol no le gusta. Pero el béisbol es interesante por lo que dice Es el deporte profe. conjunto. Son reglas. Son reglas. Y bueno, ¿y qué pasa con el tema de las reglas allí? ¿Por qué enfatizas en que siguen reglas? Es que no siguen las reglas. No tanto ese niño, cualquier niño. O sea, es bueno para que se refuerce lo que, por decirlo de esta manera, lo que se ve en el colegio, ¿cierto? De que, hablando desde el punto de vista no solo de rendimiento, sino que estamos formando personas. Entonces, que ellos sigan reglas porque así se van a adaptar más fácil Porque a normalmente cual... no hacen caso, Exacto. no porque no quieren, sino porque tienen déficit de atención o hacen caso un momento, pero al siguiente segundo ya están haciendo otra cosa. Entonces es mejor que ellos sigan reglas. Bueno, y había otra pregunta. Bueno, yo voy a saludar a Georgie. Saludos a Georgie que está todo. Hola, Georgie, ¿cómo Él estás? sí que es imperactivo. Pero no jugó básquet, fue de fútbol. Hiperactivo. Georgie, un saludito. Pero no juego básquet, juego Fútbol. fútbol. Ya. No pasa Es un nada. Yo tengo una pregunta, ¿no? Y Eduardo no Pregunta. Doctor, cuando el deportista baja su rendimiento pero por problemas familiares, ¿ustedes trabajan en equipo con el psicólogo familiar? Sí, ahí eso hay que dejarlo claro. Así como uno es experto en deporte, hay psicólogos expertos en la parte clínica, en la parte familiar. Entonces ahí es donde uno obviamente recibe al deportista, trabaja las habilidades psicológicas en el deporte. Si uno identifica algún tipo de temáticas o patologías referentes donde uno no puede intervenir, lo más responsable éticamente es decir, venga, no lo puedo tratar, lo remito porque es mejor, porque sería muy responsable yo trabajar con un deportista que tiene otro tipo de problemas y sabiendo que yo no le puedo brindar las herramientas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya que tú tocabas el tema de los deportistas que se han atrevido a salir a decir, venga, yo tengo tal enfermedad y con eso, y estoy en un psicólogo y no pasa nada y sigo siendo el mismo crack que soy. Hay otros casos, hay un caso muy impresionante que yo conozco de un futbolista alemán. Él terminó suicidándose porque no supo manejar una depresión que él tenía. Él fue, buscó ayuda, solo sabía la esposa y el representante de él, y él jugó en el Barcelona, era selección alemana, o sea, uno decía, el tipo tenía todo, o sea, pero no sabíamos lo que había detrás de él. Entonces, ¿qué había detrás de él? Que el día que él empezó a jugar fútbol, que debutó, no le fue muy bien, y él de una vez quedó con ese pensamiento de que no iba a ser, que no era bueno, que no tenía las habilidades, a pesar de que la realidad le mostraba que era muy bueno, pero él se juzgaba y tenía una autocrítica muy alta, entonces se castigaba bastante con sus pensamientos. Llegó al punto de que después de cada partido, pues él salía muy bloqueado, muy frustrado, muy triste, muy deprimido, ¿cierto? Entonces él le contó a la esposa, buscaron ayuda, fueron a un psiquiatra, se sintió un poquito bien, dejó de ir. Entonces ahí, bueno, ya cuando él sintió que ya podía manejar la situación solo vino que tuvieron un bebé, y el bebé se le murió a los 6 meses, al año creo. Entonces eso obviamente otra vez le disparó la depresión, y él tomó la decisión, y la esposa sale contando en un documental que hay, él se llamaba Robert Enke, y ella sale contando que ese día que él se suicidó, él le dijo, no, yo voy al entrenamiento y yo voy a llegar tarde porque me voy a quedar con el entrenador de arqueros, ser arquero, me voy a quedar con el entrenador de arqueros trabajando un poquito más. Entonces ella como que, bueno, listo. Pasó todo el día, él nada que llegaba, vivía en una población pequeña, y ella escuchó las alarmas de los bomberos y como sí, que había pasado algo. Y ella llamó al entrenador y le preguntó, oye, es que no ha llegado Robert a la casa, me dijo que iba a trabajar contigo. No, nosotros salimos del mediodía y no... O sea, ya lo tenía. Ya tenía todo preparado. ¿Y qué hizo? Se le tiró al tren. ¿A quién? A un tren. Ay, Dios. Dice. Y a raíz de eso ella hizo una fundación, y en Alemania hay una fundación que para cualquier deporte, no solo futbolistas, que quieran ir a tratar sus temas de depresión o de tipo emocional. Mira, hay que creer que uno dice, esas personas que lo tienen todo. Sí, el deporte es parte de su vida, lo que decía, que no sea solo un deporte, sino hacer ejercicio físico. Por ejemplo, la pregunta de Carlos decía, ¿por qué el patinaje sí somos subcampeones? Yo la verdad es que yo pienso, el patinaje todavía no es un deporte olímpico. No, todavía aún no. Y desafortunadamente ¿Pero para por qué no? No desde el entiendo. momento, no sé. Ellos los clasifican, tienen diferentes clasificaciones para aceptar ciertos deportes. Hay muchos deportes que son olímpicos que tú dices, ¿qué es eso? El billar es olímpico. El billar. Ah, O sí. el sea, billar olímpico. exacto, que tú dices, que ¿cómo No. es posible que este deporte y el patinaje? Claro, porque
digamos que no, esos países europeos no son tan fuertes en ese deporte, entonces no lo declaran olímpico. Así No, y aparte, por ejemplo, el tema del billar, es chistoso ver que el billar es un deporte, el tejo es un deporte, ¿cierto? Entonces, sí, uno lo toma como... uno acá en la cultura, uno es trago, exacto. Toma las cervecitas, sí. Ajá. Bueno, aprovechemos para saludar a Estela Quiñones, que está conectada. Salude. Gracias, salude por favor, mami. Mami, estoy enviando. La mamá del doctor Salude está ¿cómo se llama? conectada. La hermana, se me olvidó el Claudia Juliana Mayorga. Claudia, doctora Claudia, un ¿Cuál es la abrazo pregunta, desde el yo? Laurita Duarte está conectada, mi prima Mary Él Patricia. está diciendo que... Porque Esa jamás. pregunta no. Espérame, termino de Ay, saludar. porque eso es una cosa que es del tipo médico que nosotros no la podemos responder porque... Sí, lo de la tartamudez. Eso es algo que Se sale de nuestra Pero que control. sí estamos diciendo lo que dijimos anteriormente que no había llegado era que las condiciones de ansiedad y emocionales y de la presión de los medios y de las personas que se burlan del Sí, hacen que sea más notorio. hace que se acentúe eso, Ujú. así como cuando tú sufres de nervios o por otras cosas. Bueno, espérame que estaba saludando a mi prima Patricia Nocaña, a Iván Suárez, su cuñado, Pero pues no. a Claudia Juliana, que también está conectada. Sí, está el hermanito aquí. Él dice que ya no es el hombre más rápido Usain Bolt, sino... ¿Quién? Mbappé. Mbappé dice que Mbappé. ¿qué opinamos sobre el récord batido por Mbappé? Mbappé, Que le ujú. ganó a Usain Bolt. Eso es lo que le está preguntando, insiste que estamos hablando de los deportes. Pues es que Mbappé es un jugador francés, ¿cierto? Él tiene como 19 años. Sí, de hecho la selección francesa son casi todos como africanos, son, sí. Pero la noticia es mentira. Porque Bolívar es corredor. Es atleta, sí. Y superó el récord de Pelé. Ajá, es que es un jugador que tiene 19 años hasta ahora y por ejemplo el caso de Mbappé es muy chévere conocerlo porque es todavía un muchacho, es un joven, y él cuando niño, sí, él cuando 19 años. Entonces él cuando estaba más pequeño, él era, tiene muchas fotos con jugadores que ahora son sus compañeros, ¿cierto? Por ejemplo, él fue compañero de Falcao García en Mónaco y él muchas veces ha dicho que reconoce que Falcao es tremendo tipo, o sea, como persona, que es una calidad de persona y que le ha aprendido muchas cosas, su disciplina, su constancia, su esfuerzo. Y es chévere ver varias fotos de Mbappé con varios jugadores ya reconocidos o que ahora son sus compañeros o sus rivales. Entonces ahí es donde ve uno que los sueños de los niños se cumplen. Bueno, Totalmente. Carlos Cardoso Mantilla dice, no me gusta el fútbol, pero también estamos hablando Podemos de hablar de todo. otra por cosa. lo menos el ciclismo, que Alejandra tiene una anotación muy importante y me gustaría que la mencionara. No, pues en el Tour de Francia de este año son 21 etapas que están repartidas en 23 días, son 23 días y solamente hay 2 días de descanso. Es decir, Las recuperaciones, bastante ajá. agotador. Estábamos hablando también desde el punto de vista de las necesidades de los ciclistas. Fisiológicas, ¿no? Fisiológicas, El ir al baño. claro, o de comer, o sea, a mí me parece que es un deporte bastante Exigente. Y por eso de hecho es un deporte donde se presentan muchos casos de dopaje, porque por eso recurren al dopaje, porque el esfuerzo es, o sea, humanamente O sea, es difícil. Si es Nairoman, y si Sí. Son unos superhéroes. Ahí sí la guapanela de Nairo que tendrá. Y son casi 218 competidores. Miren, de 218 competidores, también esa presión, porque es más, cuando yo vi las caídas, porque se cayó en la etapa de ayer, Sí. creo que fue que se cayó Gaviria, que yo sufrí antes de ayer, porque yo digo, no, pues claro, es que es muy difícil, porque a veces esas carreteras tan angostas y 218 Saliendo a la vez. o bueno, 50, que el niño está de 50 y todos allá tumultaditos, yo digo, ¿cómo hacen para no caerse? Entonces realmente esos deportes necesitan también de una psicología Claro. deportiva bastante. No, y de hecho mira que por ejemplo Mariana Pajón ha trabajado con Ay, psicólogos. hablemos de Mariana Pajón, Ajá. que es una niña tan brillante, tan, Por ejemplo, tan hay- competitiva. ¿Cuáles son las habilidades de esa niña, por ejemplo? Mariana desde muy pequeña, yo sé que era preparada por psicólogos, porque yo conozco a los psicólogos en Medellín que trabajaron con ella, y hay algo muy chévere que tiene Mariana Pajón, no sé si ustedes han visto que ella tiene los aros olímpicos tatuados. Y la media que Exacto. tiene unas Sí, entonces el tema de los aros olímpicos, ella lo hizo como un contrato con ella misma, como un compromiso, que ella decía que ese era su sueño y su objetivo, ganar una medalla olímpica, y que ella siempre en cada entrenamiento, en cada competencia, antes de empezar, pues ella miraba su objetivo
y eso le ayudaba a ella como a tomar esa fuerza también, a no dar a dar el máximo que ella tiene, como un contrato con ella misma y obviamente con sus entrenadores. Entonces es una técnica también psicológica que hay, ¿cierto? Yo a veces lo hago también con los deportistas, que es que se escriban palabras, porque yo no los mando a tatuarse. Después llegan los niños diciendo la casa, el psicólogo me manda a tatuar. Dibujarlo. Exacto. Fue culpa del psicólogo, papá. Yo no quería. Yo no quería. Como Pablo me dijo. Es que me dice que es el objetivo. Sí. Ay, no, pues muy chévere todo este tema, realmente pues estamos muy agradecidas contigo por haber venido, por habernos explicado todas estas cosas tan interesantes para que también las personas sepan que hay detrás de todos estos deportistas, que todo ese equipo también de personas, que están ahí ayudándolos desde el punto de vista emocional, Desde atrás. de motivación, y que realmente también nos podamos poner un poquito en los zapatos de ellos, entenderlos, motivarnos también nosotros como digamos, porque nosotros somos las personas que siempre estamos ahí viéndolos, ellos hacen eso también por su país, por representarnos, lo hacen con el mayor amor del mundo y pues porque es la profesión que ellos eligieron. Exacto. Súper chévere también que trabajes con niños, te felicitamos, de verdad que es muy motivante que hayan personas que se enfoquen en los niños, que realmente son los que El van a futuro ser el nuestro. futuro del deporte. Permitámosle entonces, permitámosle al invitado entonces que se despide y que nos dé pues unos consejitos desde la psicología deportiva. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación, qué chévere tener el espacio para pues dar a conocer esta área de la psicología que hasta ahora está tomando fuerza, que ya en nuestro país pues es normal encontrar en varios deportes que exista la figura de psicólogo del deporte, y pues no, la invitación y los tips siempre es a buscar al psicólogo deportivo, no tenerle miedo, ¿cierto? Que ahí ya es cuando uno empieza a trabajar muchas cosas de concentración, de atención, de control emocional, de control de pensamientos, ¿cierto? De que uno también se dé cuenta de que no hay nada imposible, sino que uno puede conseguir las cosas, ¿cierto? Lo que decimos al principio, cosas que uno puede controlar y cosas que no puede controlar, cosas en las que me puedo enfocar para dar lo mejor y cosas en las que definitivamente no me voy a enfocar para desgastar, ¿cierto? Entonces, así es la forma también como el deporte le enseña a uno a afrontar la vida. No, pues muchas gracias. A todos, Bueno. suerte para Jorgin, que mañana tiene torneo. Entonces, que le vaya muy bien a Jorgin. Éxito, que meta muchos goles. Pero mañana les queremos hacer una invitación porque pues para las personas que se levantan tempranito, que nos puedan ver, vamos a estar en el Café de la Mañana, tenemos una invitación en el canal TRO, en el programa pues El Café de la Mañana. de la matutino, de eso. Pues vamos a hablar si ya desde el punto de vista de investigación aquí de nuestra Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo de Ciencia. Entonces a los que se puedan también conectar, porfa, Bienvenidos. un abracito. Bueno, un abrazo. Chao. Feliz noche. Súper lindo el ser, esperamos Que que te les haya vaya gustado. interesante en tu encuentro de temas. Las habilidades. Bye bye.